Buenas, en este video vamos a hablar sobre el aparato genital femenino. Mi equipo está compuesto por Eric Martínez y su servidor Wilber Cortés. En primera instancia vamos a hablar sobre la estructura pélvica ósea. El esqueleto de la pelvis está formado por el sacro, el coxis y los huesos coxales que se fusionan para formar la sínfisis del pubis. Limita un espacio o cavidad en donde se encuentran los órganos y el aparato reproductor femenino. Bueno, el aparato genital femenino se compone de órganos externos e internos. Dentro de los órganos externos se encuentra el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores o ninfas, el clítoris, el meato urinario, las glándulas de Skinny, las glándulas de Bartolín, el himen y el periné. Y dentro de los órganos genitales internos se encuentra la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Bueno, vamos a describir un poco sobre los genitales externos. Todo el conjunto se le conoce como vulva. Y hablando ya más específico, vamos a hablar sobre el monte de Venus, que es una prominencia localizada delante de la sínfisis del pubis, que se encuentra constituida por tejido adiposo eh, y vello, que a su vez llega a la pubertad y también ayuda a que entren agentes infecciosos a los demás órganos. Los labios mayores son formaciones prominentes constituidas por tejido conectivo y tejido celular. Y también se encuentran recubiertas de vello, y mientras que su parte interna está totalmente lisas. En los labios menores son repliegues pequeños de piel. El clítoris es un órgano homólogo al pene, constituido por tejido eréctil con una red venosa y sensitiva. Es el principal productor de sensaciones placenteras en el acto sexual. Ahora hablamos del meato urinario. Es un orificio de forma de hendidura por el cual desemboca la uretra hacia el exterior, recubierto por epitelio transicional. Las glándulas de Skene, estas se encuentran en el tercio superior, a cada lado de la parte posterolateral del meato urinario. Y las glándulas de Bartolin, estas se encuentran en un tercio inferior, a cada lado del introito vaginal. Después con esto pasamos a la parte interna, que ya en la primera instancia es la vagina. Esta se extiende desde el vestíbulo hasta el útero. Es una cavidad que tiene la capacidad de elongarse. Es un tubo fibromuscular que comunica los órganos genitales externos con los internos y mide aproximadamente unos 7 centímetros de largo y va desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal. Está compuesto por 4 paredes, 2 paredes laterales, una anterior y una posterior. Una de sus funciones son como flujo menstrual, un conducto al flujo menstrual, el canal del parto, receptáculo del pene y se comunica con la parte inicial del útero. Este está compuesto por 3 capas, capa mucosa, muscular y adventicia. La mucosa posee pliegues y rugosidades transversales abundantes. La muscular está organizada en 2 estratos de músculo liso, una interna y otra externa, mientras que la adventicia es una capa serosa compuesta por tejido conjuntivo denso del lado de la capa muscular y de tejido conectivo laxo del lado visceral. También esta posee un epitelio plano estratificado sin estrato córneo y carece de glándulas, además de que la superficie vaginal está lubricada principalmente por el moco que se produce en las glándulas del cérvix y las glándulas de Bartolino. Esta se encuentra posterior a la vejiga, también anterior al recto, y está sostenida por ligamentos cardinales de McEnroe y el músculo elevador del ano. Como ya había mencionado, una de sus funciones es la menstruación y secreciones.
además de que funciona como órgano de copulación, como conducto de parto, y además protege algunos órganos internos contra infecciones, dado que su pH es de 4.5 y 5. Este también está irrigado por la arteria vaginal, vascularizado por el plexo vaginal, inervado por el plexo hipogástrico y nervio pudendo interno. Ahora pasamos al útero. Este se encuentra posterior y superior a la vejiga. Además de que este tiene una medida de 7.5 centímetros aproximadamente de largo, 5 de ancho, 2.5 de espesor. Este también se divide en 3 porciones. El útero tiene las porciones principales, que son el fondo, el cuerpo y el cuello. El fondo es el extremo superior del cuerpo uterino, a partir del cual se extienden las trompas de falopio, en cuyo extremo distal se encuentran los ovarios. El cuerpo es el segmento mayor del órgano, ahí ocurre la implantación y termina en una región más estrecha llamada cervix, el cual desemboca a la vagina. Está constituida en 2 capas, que es el endometrio, que se modifica constantemente a cada ciclo menstrual, el miometrio, que es la capa de músculo liso dispuesta en varias fibras concéntricas, y se continúa con la capa mucosa de las trompas y de falopio. Y por último tenemos el perimetrio, que es la capa serosa y más extensa del útero. Las 2 capas que sufren cambios en la menstruación son el miometrio y el endometrio, que estas tienen 3 capas musculares, que es la interna, intermedia y externa. Como ya había mencionado anteriormente, el útero se encuentra posterior a la vejiga, anterior al recto, lateralmente con los úteres y inferiormente con la vagina. Como ya mencioné, presenta las 3 partes, que es del cuerpo, que sería el fondo, por aquí el istmo y cervix. Aquí mencionamos las partes que componen las capas del útero, que es la capa externa, la capa media, que es el músculo como tal, y la capa interna, que es el endometrio. Y bueno, aquí hay algunas de las funciones de cada capa, que es, por ejemplo, el perimetrio cubre todo el cuerpo uterino, le da como esa protección, además de que evita la fricción con otros órganos. El perimetrio es la capa muscular y más resistente, formada por músculo liso dispuesto en capas circulares, longitudinales y arciformes. Y el endometrio, que es la capa que reviste a la cavidad uterina, presentando cambios cíclicos por efecto hormonal, y al desprenderse producen la menstruación. Además del istmo, que es la zona que se adelgaza y forma una pequeña depresión entre el cuerpo uterino y el cervix. Y el cervix, por último, tiene forma cilíndrica, mide aproximadamente 3 centímetros y posee un orificio interno, otro externo y un canal cervical. Además, el útero se encuentra conectado o sujetado por ligamentos que sirven por lo mismo para mantener la posición anatómica, los cuales son los transversos, cardinales o de McEnroe, que son los principales ligamentos de sostén, y los útero-sacro, redondo y ancho. Esto se encuentra irrigado por la arteria uterina, que es una rama de la ilíaca interna, la rama de la ilíaca común o rama de la aorta abdominal, arteria ovárica, rama de la aorta. Además de su vascularización, que es dada por la vena ovárica derecha y vena ovárica izquierda, y se encuentra inervado por el sistema simpático y parasimpático por el plexo hipogástrico y pélvico. Después pasamos a las trompas de falopio,
las cuales son dos conductos que constituyen la prolongación de cuerpos uterinos, miden aproximadamente 10 a 12 centímetros, constituye una prolongación de los cuernos uterinos, que estarían aproximadamente por aquí. Dirigen lateralmente hacia afuera y hacia adelante ligeramente. Son encargadas de transportar los óvulos de la superficie del ovario a la cavidad. El ovario pasa por todo ese recorrido para llegar al cuerpo del útero. Esta tiene también sus partes anatómicas características, que es la región intramural o intersticia, el istmo también, ámpula o ampolla y el infundíbulo. Las trompas de falopio se componen de tres túnicas, que es la túnica externa o serosa, la media igual muscular y la interna mucosa. Este está irrigado por la tubárica interna, rama de la uterina, y tubárica externa, rama de la ovárica, e inervado por el plexo ovárico. También tenemos los ovarios, que son órganos en número de 2, ovoides que miden de 2 a 3 centímetros, están situados en la porción lateral de la pelvis, producen los ovocitos y constituyen la fuente principal de estrógenos y progesterona. Aquí tenemos unas laminillas histológicas de los componentes de los ovarios, la cual pueden mostrar tanto el epitelio ovárico, el estroma ovárico y algunos folículos de Graf. Además de que estos están sostenidos por varios ligamentos, como es el ancho, el suspensorio y el ligamento útero-ovárico. La irrigación sanguínea del ovario proviene de la arteria ovárica, que es una rama de la aorta abdominal y está inervado por el plexo ovárico. Bueno, esto dentro de la aplicación 3D de anatomía, vamos a tomar unos puntos de las relaciones anatómicas sobre que la vagina se encuentra posterior a la vejiga. También la vagina se encuentra anterior al recto. Ya dentro de sus funciones, pues por su forma, se vuelve el conducto excretorio de la menstruación y las secreciones, y al esta vagina estar unida directamente con el útero, se vuelve el órgano de la copulación y el conducto del parto. Ya hablando sobre el útero, aquí nos podemos dar cuenta de las partes del útero, que pues tomando en cuenta que tiene tres partes, que son el cuerpo, el istmo y la cervix. También tiene tres partes que aquí, como se pueden notar, la capa externa o el perimetrio, la capa media o el miometrio y la capa interna o el endometrio. También el útero pues tiene casi las mismas relaciones anatómicas de la vagina, pues al estar unido directamente con pues tiene las mismas relaciones anatómicas. Ya aquí mi compañero Eric, pues él les va a hablar un poco más de las trompas de falopio en cuestión de relaciones Bueno, pues las trompas anatómicas. de falopio se encuentran conectadas por un cuerno aproximadamente aquí, directamente al útero. Este traspasa las tres capas hasta llegar al endometrio, que es por donde va a pasar el óvulo que presentamos aquí. El óvulo pasará por toda la trompa de falopio, recorrerá hasta el útero. El útero, una vez fecundado o no, se implantará aquí. Si se fecunda el óvulo, comenzará aquí el desarrollo fetal, y en caso de que no, se desprenderá en forma de sangre o secreción, lo cual será el periodo de la mujer. Como podemos ver, el óvulo se encuentra sostenido por un ligamento ovárico, además de que el útero también presenta un ligamento, que es este de aquí, el redondo del útero,
Y en conjunto toda la vagina, junto con el útero y parte también incluso de la vejiga, se encuentra sostenido por los ligamentos del útero. Además de que este presenta una musculatura, o mejor dicho, pasa cerca de los músculos puborectal, elevador del ano, e incluso este músculo de aquí, que es el esfínter anal externo superficial.